están, queridos amigos? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a la comunidad educativa Neurolab. Por favor, en el chat me confirman si logran escucharme. Muy bien, perfecto. Ahí Rommel nos saluda y nos confirma que sí se escucha. Muchísimas gracias. También si nos pueden comentar desde qué ciudad nos acompañan, queridos amigos. Desde Tarija, Eric, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy bien, desde Santa Cruz, Roxana, muchísimas gracias, queridos amigos, por acompañarnos. Bueno, estamos con un webinar muy interesante para el día de hoy. Espero que saquen provecho al máximo. Nos acompaña la licenciada Vania con el webinar gratuito Partiendo de Cero con Adobe Illustrator, un programa para, entiendo, crear, diseñar imágenes, pero estoy seguro que van a aprender mucho más, ¿no? Y también hacerles la invitación, queridos amigos, al próximo programa certificado de Adobe Illustrator, un programa que va a durar 10 días y que al finalizar vamos a hacer un sorteo de medias becas para que puedan participar. Permítame, por favor, hacer unos ajustes para ya dar inicio. Muy bien, me confirman que sí, está todo muy bien. Entonces, queridos amigos, ya saben, aprovechen al máximo para poder aprender. Se encuentra ya en sala nuestra docente invitada, es la magíster Vania Maricel Salguero Duchen. Permítame dar lectura a su perfil profesional. Ella es máster en marketing digital y e-commerce. Tiene varios diplomados, entre ellos diplomatura en aplicación de recursos tecnológicos en educación virtual, diplomado en organización y administración pedagógica. Es licenciada en diseño gráfico y comunicación visual. Y bueno, tiene una amplia experiencia en todo lo que es diseño gráfico, tipografía, Illustrator y además docente en la Universidad Católica San Pablo Tarija. Querida licenciada, muchísimas gracias por aceptar nuevamente la invitación y cuando guste ya podemos dar inicio. Perfecto, muchas gracias, Rommel. Les agradezco mucho el espacio, a todos los que están aquí asistiendo. Entonces, yo creo que podemos dar comienzo. Claro que sí. Por favor, si me confirman que están viendo mi pantalla, específicamente el Zoom. Sí, correcto. Bien, ahora vemos mi PowerPoint. Así es, Lice. Perfecto, entonces damos comienzo a nuestro webinar del día de hoy, que es Partiendo de Cero con Adobe Illustrator. Me presento muy brevemente. Yo soy Vania Salguero Duchen. También pueden llamarme Vaniuca, pueden encontrarme así en las redes. Y soy diseñadora gráfica. Entonces, utilizo Illustrator como pan de cada día. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Primero vamos a partir de qué es Adobe Illustrator, para qué sirve, qué requisitos hay que tener para utilizarlo en nuestras computadoras y también de manera práctica. Vamos a ver además Photoshop versus Illustrator y qué ventajas y desventajas tiene Illustrator. Entonces vamos a partir de qué es. No sé si esto podemos saber ocultar esta previsualización o creo que no nos va a perturbar mucho. De todas formas, continuemos. ¿Qué es Adobe Illustrator? Es un software que se debe instalar en nuestros computadores para poder utilizarlo. Nos permite trabajar de manera vectorial, gráficos, tipografías, formas, colores, efectos, infinidad de recursos visuales. ¿Para qué nos sirve? Sirve para generar gráficos vectoriales. Y aquí es la pregunta clave del millón. ¿A qué llamamos vectorial? Son estos gráficos que utilizan fórmulas matemáticas creando nodos
cada cierta distancia para que el resultado sea escalable. ¿Esto qué significa? Que se puede hacer muy pequeño o también gigante y no pierde calidad. Eso es lo maravilloso de Illustrator, que es escalable. Puedo hacer mi diseño en una hoja de tamaño 10 centímetros por 10, pero si utilizo todos los recursos vectoriales, lo hago todo en Illustrator, no va a tener ningún problema en hacerse escalable y tenga un tamaño final de 3 metros. Entonces, eso no se olviden lo maravilloso de Illustrator, que es escalable. En cuanto a las versiones del programa que tienen, son infinitas. Actualmente existen más de 15 versiones. Normalmente cada año sale alguna nueva. Pero ¿cuál es el truco en muchos casos? Tienen la mejora en alguna herramienta, pero no un cambio de interfaz o un cambio profundo. Por lo tanto, muchas personas utilizan versiones anteriores para no actualizar o volver a instalarlo, o porque en algunas ocasiones sus computadoras no soportan las últimas versiones. Pero para lo que vamos a ver hoy día, eso no es ningún problema. Bien, ahora lo que vamos a ver es una breve historia de Illustrator. Es un programa con muchísimos años, nace en 1986. Es una herramienta que nace precisamente para el diseño gráfico, para aplicar fuentes tipográficas hermosas y crear logotipos. Desde entonces ha estado creciendo y mejorando sin parar hasta ser el software que es por excelencia utilizado hoy en día. Entonces, en 1996 es el primer gran cambio de la interfaz a lo que es lo más semejante a lo que usamos hoy en día. En el 2003 se crea el Adobe Creative Suite, en donde todos los programas de Adobe están en un solo grupo. Y además permite el intercambio de archivos, de informaciones entre todos estos programas. Entre estos puede estar Photoshop, InDesign, Adobe Premiere, que es para edición de videos, After Effects, que es igual para edición de videos. Entonces, ha sido una ventaja increíble, porque al tener todo el Adobe Creative Suite, uno puede trabajar en Illustrator, llevar el archivo a Photoshop o mover el de Photoshop a Illustrator. Para el 2007 se trabajan nuevas versiones, mejoras en la interfase, se aplican distintos plugins, hay nuevas herramientas y va desde la CS hasta la CS6, ¿no? Y en el 2013 es el último gran cambio que tiene Adobe Illustrator y el Creative Cloud, que se lleva a la nube. Ya no es la suite de todos los programas solamente, sino que estos se llevan a la nube. Entonces, los programas ahora se pueden adquirir directamente desde la nube y además te permite la oportunidad de guardar archivos para que se puedan compartir entre computadoras, entre personas, todo en la nube. ¿Qué requisitos técnicos tengo que tener para utilizar Adobe Illustrator? Ahora, hay distintos requisitos para cada versión que se tenga, por si acaso. Estos son requisitos para Windows, para la última versión del 2022. Bien, que es tener un procesador que tenga compatibilidad con 64 bits. Ahora, normalmente se trabaja hasta antes del 2020 con 32 bits. Entonces, ¿eso qué significa? Simplemente que tenga un mayor procesador que soporte mejor los gráficos. Un sistema operativo de Windows 10 en adelante, una memoria de 8 GB de RAM mínimamente. Para las nuevas versiones se recomienda 16 GB, pero si no tiene 8 lo logra, siempre y cuando no tengas abiertos 20 programas más. Un disco duro de 2 GB con espacio disponible para la instalación y mejor si es un disco SSD, que son estos nuevos discos que están saliendo, que no es el circulito que se mueve, sino que se compacta todo en uno. Una resolución de 1024 por 768, mejor si son mayores. Y tiene también unas cuantas limitaciones en cuanto a la escala que se puede utilizar. Si no tienes un muy buen monitor, puedes utilizarlo, pero no vas a aprovechar algunos detalles o cosas.
Y en cuanto al GPU, es el rendimiento de tu sistema que vaya a tener, entonces tiene que tener un mínimo de 1 GB. Se recomiendan 4. Para Apple igual tiene distintos requisitos. Entonces tienes que tener una versión 12 del sistema operativo Monterey o más. Tienes que tener un procesador compatible igual con 64 bits. Una memoria RAM de 8 GB mínimo, si son 16 mejor. Un disco duro con 3 GB de espacio disponible para la instalación y también se recomienda un disco duro SSD. La resolución del monitor tiene que ser igual de 1024 por 768 mínimamente y se recomienda obviamente más. En cuanto al GPU y su rendimiento, igual te pide un mínimo de 2 GB. Y también hay equipos compatibles, que ya son las iMac Pro Retina o con ya medidas 4K, 5K. Estos son los requisitos mínimos. Pueden verlos a detalle también en la página web de Adobe Illustrator. Incluso te dan los requisitos para versiones anteriores en caso de que el computador no soportara alguna de estas últimas versiones. ¿Qué requisitos prácticos debo tener para aprender Adobe Illustrator? ¡Ninguno! Estamos partiendo de un enfoque básico. Entonces, ¿qué significa esto? Solo necesitamos ganas de aprender. Muchas ganas de aprender porque es un software nuevo, si es que nunca lo han utilizado o si lo han utilizado muy intuitivamente. Porque hay infinidad de oportunidades, infinidad de cosas que podemos aplicar con Illustrator y las vamos a ir viendo desde cero. En el webinar de hoy vamos a ver un ejemplo que lo vamos a ver en un momento. Entonces ahora, Illustrator versus Photoshop. ¿Qué características tienen cada uno? ¿Y por qué es la pelea tan rugida entre estos dos? Como ya mencioné, Illustrator es un programa de escala vectorial. Entonces, ¿qué significa esto? Puedo generar gráficos, generar tipografías, formas que se van a hacer escalables. Como ya mencionaba, las puedo hacer en 1 centímetro, pero las agrando hasta 3 metros y no van a perder calidad. En cambio, Photoshop trabaja sobre píxeles. Entonces, ¿qué significa esto? No es escalable. Un píxel va a ser una medida, podemos decir, que no se mueve. ¿Puedo trabajar en una valla, digamos, de 3 metros? Sí, sí puedo. Pero esa de 3 metros, volverla a 10 metros, se va a empezar a pixelar. Lo mismo si trabajo en un tamaño muy pequeño y repentinamente quiero hacerlo muy grande, no va a ser posible, va a perder calidad. Entonces, eso es muy importante que distingan entre Illustrator y Photoshop. ¿Cuáles son las diferencias primordiales? ¿Por qué se utiliza mucho Photoshop? Las herramientas que tienen son intuitivas, igual que Illustrator, pero como también permite utilizar imágenes, es el más utilizado. Hay más recursos, más cursos también para Photoshop. En cambio, Illustrator es muy utilizado para ilustraciones. Entonces, por eso es como una joya que no ha sido explotada hasta ahora. Logos son trabajados siempre en Illustrator. No pueden ser trabajados en Photoshop, precisamente por lo que les decía en el hecho de que sea escalable. Imagínense que hago mi logotipo en un tamaño carta en Photoshop, pero ahora necesito que se vea gigante en una valla en la carretera, que se vea de 30 centímetros, más grande, 3 metros, mi logo así gigante. Si lo hice enteramente en Photoshop, voy a tener que rehacerlo en la medida de 3 metros, porque trabaja en píxeles y los píxeles no se agrandan. Pero si lo trabajé en Illustrator, simplemente lo estiran y está perfecto. Entonces, para que entiendan mejor la diferencia entre Illustrator y Photoshop, acuérdense que Illustrator es como una software para hacer dibujo, ilustraciones, gráficos. Y Photoshop trabaja sobre imágenes.
Estas imágenes están basadas en píxeles. Bien. Entonces, vámonos ahora a las ventajas de Adobe Illustrator. Como ya mencionaba, es escalable y eso es maravilloso porque lo podemos agrandar, lo podemos achicar, nos va a dar muchas ventajas al momento de trabajar o combinar distintos productos gráficos. Entre esos, si yo genero, por decir, un diseño de personaje, quiero hacer una personita y luego necesito que se mueva, pero digamos que yo no lo voy a animar, sino se lo voy a dar a otro diseñador o a un animador para que haga el movimiento. Yo puedo hacer la ilustración del personaje, trabajo en capas, hago rostro, expresiones y movimientos. Ni siquiera muchos, es necesario que la persona esté como monigote, con las manitos y los bracitos separados. Eso lo llevamos a After Effects y se puede hacer una animación maravillosa, partiendo de Illustrator. Similar con cualquier personaje que trabajemos. Si se parte de Illustrator, igual lo podemos terminar de pintar con los pinceles de Photoshop. Si lo hago todo meramente lineal, lo llevo a Photoshop y puedo trabajar hasta con atajos súper sencillos en la que no tienes que volver a dibujar todo desde cero, sino simplemente arrastras el color y ya está trabajado. Entonces, Illustrator nos va a brindar muchísimas ventajas, especialmente al combinarlas con los distintos programas de Adobe. Esa es la gran ventaja del Creative Suite, que tenemos toda una herramienta para creativos y que se relacionan entre sí. Y esto es una desventaja si es que trabajamos archivos vectoriales en algún otro programa. Entonces, eso puede ser una desventaja al momento de crear, digamos, con algún recurso gratuito, que igual trabaja vectores, pero no nos permite esta integración completa con los demás programas de Adobe. Pero, ¿qué desventajas puede tener Illustrator? Ahora, yo soy fan de Illustrator, pero hay que ser realistas. ¿Qué desventajas puede tener? Tenemos que estar muy conscientes de las limitaciones como programa que puede llegar a tener. El ejemplo nuevamente del fotomontaje. Si quiero realizar un fotomontaje complicado, que necesite modificar color, hacer recorte de varias imágenes, estoy perdiendo mi tiempo en Illustrator, porque no es el mejor software para eso, entonces nos vamos a Photoshop. Lo mismo si quiero hacer un libro de, supongamos, 80 hojas. ¿Podemos hacerlo en Illustrator? Sí, podemos, pero el trabajo involucrado va a ser mucho mayor, siendo que podemos trabajar en InDesign, que nos permite ya básicamente hacer automáticamente cosas como la numeración de páginas, que en Illustrator tendríamos que tener todas las páginas y ir poniendo mano a mano. ¿Es posible? Sí, es posible, pero podemos hacer un poquito mejor llevándolo a otro programa. ¿Qué otra desventaja puede tener? Como alberga tanta información Illustrator, en algunas ocasiones los archivos pueden llegar a ser muy pesados, especialmente si tenemos ilustraciones muy complejas. Entonces, si no tienen demasiado espacio en la computadora, es mejor guardar algunas cosas en la nube o aprender a simplificar. Y eso vamos a aprenderlo también en el curso. Cómo simplificar nuestros gráficos para que no nos generen archivos tan pesados. ¿Qué otra desventaja puede tener? Las ultimísimas versiones nos permite trabajar 3D, pero si su computadora no aguanta muy bien, no lo van a poder trabajar. Así nomás. Pero eso es relativo a depender de cada computadora. Como les decía, si no tienen 20 aplicaciones abiertas, les va a correr perfectamente Illustrator. Después, ahora la parte jugosa. Vamos a trabajar este ejemplo. Es un cartel que está trabajado para todo el movimiento que ahora está viendo en Tarija, que es esto de los jucumaris, ¿no? Son los jucumaris, búsquenlos en Instagram, en Facebook. Es un grupo de jóvenes que ha decidido juntarse y hacer marchas, protestas para evitar que se trabaje en la reserva y se haga el fracking. Entonces, este es un cartel de apoyo a esta iniciativa
y la vamos a hacer ahora mismo en Illustrator. Entonces, para que vean que es posible en menos de media hora. Entonces, hasta aquí, antes de que vayamos a Illustrator, ¿tenemos alguna duda, alguna consulta? Mientras voy yendo a Illustrator, veamos qué dudas hay. Amigos, también tienen la opción de levantar la mano para que les pueda activar el audio si gustan. Ahí, Andrea. Adelante. Tenía una duda, quisiera saber si Illustrator también se podría utilizar en los celulares. Es posible. Hay una aplicación incluso que te permite trabajarlo gratis, pero ¿cuál es el problema? Es posible trabajarlo en celular, también en iPads o tabletas. No tienen todas las versiones completas. Es el único problema al trabajarlo en dispositivos más pequeños. Si lo trabajamos en la computadora tenemos full acceso, pero si no tuviéramos, hay cosas que podemos trabajar directamente en celular, tablet, pero no va a ser completo. Es la única diferencia. Veo la mano de Roxana. Sí, adelante, Roxana. Buenas noches. Una consultita a la licenciada. ¿Dónde podemos bajarlo, bajar esta aplicación? ¿O es programa, no? Programa, sí. Está disponible en la página oficial de Adobe. Antes de terminar, se las dejo también en el chat para que puedan ingresar. Y ahora que todo está en la nube, les comento que la instalación es súper sencilla. Uno descarga, entra a la página. Lo que sí tienen que tener es una tarjeta que pueda hacer compras por internet. Entonces ponen sus datos, les cobran y listo para descargar. Crean un usuario y pueden compartir sus datos, compartir los archivos subidos en la nube, pueden acceder en su computadora o también en otra. Entonces, eso es lo maravilloso de las nuevas versiones, que es mucho más fácil de compartir. Muchas gracias, Roxana. Creo que había una pregunta más y si no, llámanos a la hora. Ahí tenemos a Ibrahim. Adelante. Ahora sí, por favor. Ibrahim Segarra. Bien, si no, puedes estarlo Sí. poniendo en el chat también y al finalizar, leemos tu pregunta. Buenas noches, ya sí me escucha, ¿no? Así, ahora sí, fuerte y claro. Sí, ya me han desactivado. La consulta va a lo siguiente. Suponiendo que tenga yo un diseño en otra aplicación, en otro programa, perdón, y lo pueda pasar a Illustrator, ¿lo escalable se da o ya no, o sigue manteniéndose la resolución de la otra aplicación? Solamente se ha sido guardado en SVG o en un archivo vectorial. Si es un Photoshop, lo va a abrir, pero ya no va a ser escalable, porque no ha sido generado desde el principio de manera escalable, por si acaso. Bien, entonces espero eso haya respondido tu pregunta, Ibrahim, y ahora sí, vámonos, manos a la obra. Bien, entonces les voy a compartir mi pantalla nuevamente. Por favor, si me pueden confirmar una vez que se vea toda mi pantalla. Bien, estamos viendo mi Illustrator. Correcto, Liz. Sí, todo muy bien. Bárbaro. Entonces, este es el archivo original. Vamos a crear uno desde cero. Fíjense que estoy utilizando ahorita Adobe Illustrator del 2020. Entonces, tampoco es la última versión ni es la más atrasada. Entonces, se puede hacer muchísimas cosas con las versiones de las últimas 4 o 5. Entonces, voy a irme a obra de arte e ilustración porque ya tenemos archivos o tamaños estándares que nos permite solo escoger y hacer un clic. Entonces, yo quiero tamaño póster porque es lo que estoy trabajando. Nos da las medidas, tipo de color. Como yo no estoy pensando en imprimir esto, lo voy a dejar en RGB. No se olviden, si quieren imprimir, todo debe estar siempre en CMYK. Y le voy a dar una resolución un poquito más alta, porque sí, para que sea más fácil de compartir y mantenga calidad. Entonces le doy a crear. No es necesario que hurgue más cosas porque no tenemos mucho tiempo.
Entonces aquí tengo mi archivo nuevo desde cero. Entonces yo ya tengo una idea más o menos de qué es lo que quiero hacer. Entonces voy a empezar seleccionando distintos colores. Como hemos visto en el ejemplo, estoy trabajando tonos verdes. Entonces voy a hacer como una pequeña paleta de colores. He creado con la herramienta M de triángulo un cuadradito. Le voy a quitar el borde y le voy a dar un tono verde. Entonces, fíjense que todas las herramientas giran alrededor de lo que llamamos la mesa de trabajo. Entonces, aquí puedo ir seleccionando el color, también desde este lado, y finalmente en la parte derecha están todas las herramientas propias de Illustrator. Este tipo de mesa de trabajo se repite en Photoshop, InDesign, Illustrator, Premiere, todos los programas de Adobe Creative Suite. Entonces, por eso es tan fácil trabajar otro programa si ya sabes un poco de alguno, porque intuitivamente ya podemos saber dónde están las herramientas. Entonces, tengo primero un verde. Vamos a duplicar. Le voy a poner Alt y arrastro. Si quiero que se vuelva a duplicar, pongo Control D y se va duplicando. Entonces, vamos a modificar los tonos de verde. Aquí ya nos da algunas sugerencias. Entonces voy seleccionando. Ahora este un poquito más clarito. Pero este ya no quiero que sea de los predeterminados que nos da Illustrator. Entonces si le doy aquí un clic sobre el color, nos salta un selector. Ahora, el tipo de selector que tiene Illustrator está en modo RGB, modo CMYK y además el valor hexadecimal. Pero también puedo ir escogiendo un poco a dedito. Entonces voy escogiendo a dedo. Me salió muy oscuro, entonces vuelvo a repetir. Tal vez ya por ahí. Y este último que sea aún más clarito. Bien, por ahí. Entonces ya tengo mi paleta de colores. Las formas que hemos visto aquí, como medio orgánicas, que no es un círculo, para trabajarlo un poco más rápido. Ay, caray. Vamos a trabajar con la herramienta del lápiz. Entonces me voy al lápiz y voy a empezar a hacer estos círculos muy de manera rápida. Entonces, ¿qué significa esto? No va a salir exactamente, pero es para que realicemos el ejercicio. Entonces aquí ya tengo uno, le doy el primer color. Entonces vuelvo al siguiente. Fíjense que estoy siguiendo el mismo orden. Si no es perfecto, no importa porque no es lo que queremos ahora. Ahora, para trabajar entre color y color, estoy utilizando el gotero, que nos va a permitir escoger cualquier color que tengamos cerca, incluso el de la mesa de trabajo. Pero ahora me toca este. Entonces, continuamos trabajando con el lápiz las distintas formas. ¿Qué pasa si he dejado de dibujar a mitad? No es problema porque puedo continuar incluso desde el otro lado. Y va a realizar la forma. Ahí. Perfecto. Ahora me voy a ir a la parte de las capas para invertir el orden. Entonces, Illustrator, al igual que Photoshop, trabaja en modalidad de capas. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es colocar el primero que he dibujado arriba. Hay un comando también para hacer esto, pero vamos a trabajarlo con las capas para que visualmente lo veamos, que se puede mover también. Entonces, ya tengo mis primeros colores listos. Ahora, si no me convence alguno, simplemente lo puedo seleccionar y volver a trabajar. Entonces, vamos a darle un tono tal vez un poquito más oscuro. No. Voy a trabajar a partir de este verde. Lo he seleccionado con el gotero. Y ahora está en mejor armonía.
Entonces, como ya he terminado con mi paleta de colores, las voy a borrar. Ahora, selecciono mis elementos gráficos y lo que quiero es darle sombra paralela. Ahora, al igual que en Photoshop, puedo trabajar con la sombra paralela. Simplemente se ve un poco diferente el acceso. Entonces me voy a efecto, estilizar y sombra paralela. Entonces nos permite previsualizar, nos da un color, puedo hacer que su sombra paralela esté en realidad con otro color. Y también mover el desplazamiento. ¿Hacia qué lado puede ser que se vea, que esté hacia el centro? Pero fíjense que se está moviendo mucho, se está moviendo muy oscuro. Entonces, si no quiero que tenga ese nivel de oscuridad o que se vea hacia un lado, puedo poner cancelar. Y no se aplica. Y eso es similar que en Photoshop. Entonces vamos a darle simplemente un poquito más de opacidad para que sea un poco más fuerte y listo. Ahora, para mover y dar el efecto de profundidad que estaba en el primer ejemplo, lo que voy a hacer es usar la herramienta de buscatrazos. El buscatrazos es súper importante en Illustrator, porque es una herramienta que no se aprovecha al máximo en otros programas, mientras que aquí sí. Entonces voy a hacer la herramienta de dividir. ¿Qué va a hacer esto? Hacer un recorte uno sobre el otro. A simple vista pareciera que no sucede nada, pero le quito la agrupación que genera de manera automática y fíjense que en las capas ya nos está previsualizando que hubo un recorte. Entonces si yo muevo una, fíjense que ya tiene el recorte hecho. Y como tiene un efecto encima, se está aplicando a todo. Entonces lo que vamos a hacer es básicamente lo mismo, mover. Y fíjense cómo ya nos está dando esta sensación de profundidad. Y ya está. Ya le he dado esta sensación como de recorte y que hay un elemento uno detrás del otro, sin tener que realmente hacer uno detrás del otro y luego hacer las sombras, sino simplemente utilizando los recursos que nos da Illustrator. Ahora, ¿cuál es la ventaja que les mencionaba antes? Que es escalable. Entonces, si esto lo hago tremendamente pequeño, mantiene todo. Pero si lo hago también súper grande, igual mantenemos la cantidad de vectores y cantidad de todo. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué es un vector? Si yo activo la previsualización de vectores en Illustrator, se ve así. Lo que he hecho es apretar Control Y. Estos pequeños puntitos azules son los nodos. Y fíjense que no se pixela nada, no importa la cantidad de zoom, así a lo bestia que le dé. Se mantiene todo tal cual, no se pixela. Mientras que en Photoshop sí. Cuanto más zoom aplicamos a algo, se va a pixelar más. Entonces, si yo quiero modificar algo, ¿qué hago? Con la herramienta de selección, modifico este nodo. Y eso es lo maravilloso de Illustrator, que puedo trabajar uno por uno o también en su conjunto y tal vez hacer que, por ejemplo, no esté tan en punta, sino que sea más orgánico. También es posible. Para volver a la previsualización anterior, lo mismo, Control Y. Fíjense que el nodo ha sido modificado. Por ejemplo, en esta punta que está, esta de aquí, la trabajemos. Está muy pronunciada. No quiero que esté tan en punta, sino que sea más orgánico, más redondito. Vuelvo a la anterior previsualización. Trabajo la herramienta de selección. Y moviendo los nodos puedo trabajar. Hay una herramienta igual de acceso directo para convertirla. Como en vez de punta, que sea en la parte superior nos permite redondito. Y ya nos da. Entonces va a ser lo mismo con la de aquí. Entonces que esté aquí, hacerla redondita,
Otra vez lo más similar posible. Ya. Volvemos a Pixel. Y noten que ya ha cambiado. Entonces, ahora lo que voy a dar es un fondo, que es el mismo que tenía anteriormente, color negro. Ahora algo importante aquí. Puedo mover el orden de este fondo en las capas o darle un clic derecho, organizar, enviar detrás. Y listo. Funciona similar incluso que otros programas como Word, porque nos permite mover. O sea, simplemente organizando nuestro elemento. Bien, entonces, ahora lo que nos toca es hacer el personaje. Que yo ya tengo aquí una fotito guía. No voy a utilizar el que ya dibujé para que vean cómo se puede hacer un dibujo en Illustrator. Un poco rápido, no va a quedar perfecto, pero para que noten lo maravilloso que es. Entonces, ahorita está casi el tamaño escala. Lo voy a hacer pequeño para que noten que se puede hacer escalable. Entonces lo voy a bloquear para que no se mueva. Le estoy dando un zoom. Fíjense cómo es una fotografía basada en píxeles y se está pixelando cuando le hago zoom. Ojo con eso. Entonces, voy a dibujar con la herramienta de lápiz, la misma que utilicé para hacer las ondas. Voy a partir siempre de atrás hacia adelante, si es que vamos a hacer como unas capas. Entonces voy a hacer la orejita, así rápidamente. Sas, sas, sas. El movimiento del pelito, entonces tal vez no se ve mucho, pero cuando le dé color va a ser mucho más visible. En la parte donde hay cabellito estoy haciendo un movimiento sesgado con el pincel. Entonces lo voy a exagerar un poquito más en algunas partes para que sea más visible. Ahí, sas. Ya tengo mi forma primera hecha. Entonces si yo escojo el cuentagotas o el gotero también y voy seleccionando de la misma imagen, nos va a ir dando los tonos de negro. Entonces ya, yo quiero esto. Hasta aquí ya está la forma base de mi oso. Entonces lo que voy a hacer es ocultar mi selección, simplemente para seguir trabajando. Entonces vuelvo a la herramienta de lápiz y ahora lo que voy a hacer es su carita. Entonces vámonos ahí así medio sesgadito, como estaba haciendo hace ratito, ¿sabes? Movimiento del pelito. No se olviden que si dejan de hacer clic, no pasa nada, porque podemos continuar nuestro dibujo donde nos quedamos. Entonces vamos ahí a hacer sus detalles de pelitos de la carita. Sas, 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 sas. Ya está. Nuevamente escojo de la misma fotografía, voy a escoger un color. Ya, aquí está el blanco, está bien. Este nodo está que no me convence, igual lo puedo modificar. Ya lo moví. Entonces fíjense cómo cuando hago zoom, la imagen se pixela un montón, mientras que los nodos que he trabajado vectorialmente en la ilustración misma no se está pixelando. Eso, chicas y chicos, es Illustrator. Entonces voy a dar otra vez ocultar para hacer ahora los ojitos. Entonces nuevamente estoy usando la herramienta de lápiz. Si quieren hacerlo así súper perfectito, pueden utilizar también la herramienta de pincel, que es lo que ahorita vamos a utilizar. Entonces no tan oscuritos, tal vez por ahí. Entonces vamos a usar igual estilo sesgado para que se note que es cabello. Entonces aquí ya tengo los ojitos. Ahora, para la parte del hocico, ya no quiero dibujarlo con el lápiz, sino voy a utilizar la herramienta de pincel, que el acceso directo es P. Es similar a la de Photoshop. La diferencia es que nos va a trabajar un poco más orgánicamente y más fácil cualquier gráfico. Mientras que en Photoshop el pincel nos ayuda para hacer selecciones perfectas, aquí nos va a ayudar a hacer gráficos perfectos. Entonces tengo aquí mi forma un poco ovalada. Fíjense cómo hago clic y arrastro el mouse
para hacerlo redondeado. Entonces, nuevamente, si hay una formita que no me está convenciendo, puedo hacerle así zoom y moverlo incluso menos de 1 milímetro y el programa me lo va a permitir. Ahora lo voy a mover simplemente para utilizar la herramienta de gotero y escoger un tonito. Ahí está. Y para hacer los huecos de la nariz, voy a usar la herramienta de óvalo. Puede ser ahí. Vamos a darle un color un poco más oscuro. Y lo que voy a hacer ahora no lo voy a mover con el mouse, sino lo voy a rotar con la herramienta de rotar. Y para duplicarlo, muevo este eje, fíjense este de aquí, y apretando Alt, lo muevo. Ahora, si no quedó muy parecido, puedo seguir repitiendo el proceso. Simplemente moviendo. Ya está mejor. Y por aquí. Entonces ya está mi nariz. Ahora lo que voy a hacer es el hocico, siguiendo utilizando el pincel. Entonces fíjense que el hocico no solo sale de la nariz, sino que viene un poco desde entre los ojos. Entonces estoy arrastrando ahorita lo que es mi herramienta de pincel para que tenga una forma más redondeada. Entonces vamos a darle este movimiento hasta aquí. Ahora automáticamente lo que hace Illustrator es querer redondear o encerrar cualquier figura que hagamos. Pero lo que yo quiero ahorita es que esté incluso su color un poco más oscuro y darle un movimiento al pincel. Entonces aquí puedo escoger que, por ejemplo, sea así. Que no sea solo recto, sino que tenga un comienzo delgado y un final delgado. Entonces aquí ya. Y voy a hacer lo mismo con la partecita de su boquita. Vamos a hacer que vaya así. Y que vaya hasta aquí. Y esto puedo trabajarlo desde aquí o también en un submenú. Entonces ya está ahí básicamente lo que es la boquita. Entonces ahora vamos a trabajar los ojos. Entonces puedo trabajarlo igual con la herramienta de la pluma. Y vamos a cerrarlos más o menos así. Pero ahora no quiero que tenga un borde, sino que tenga un relleno. Que su relleno no sea enteramente blanco. Entonces le doy ahí el color. Y retiro el borde. Ahora aquí voy a simplemente duplicar porque es más fácil. Lo muevo un poco, le doy un poco de rotación por cómo está la cara. Por ahícito y ya. Un poco rapidito, pero ya está. Entonces lo que ahora me voy a es objeto, mostrar todo. Y ya está mi Hukumari. Y listo. Ahora lo que voy a hacer es seleccionarlo todo y vamos a agrupar. Ahora fíjense que está un poco pequeño en comparación a lo que quería. Entonces lo que vamos a hacer es agrandar. Y fíjense cómo se ha mantenido todo. Lo único que no ha mantenido es el grosor del pincel. Que eso lo puedo trabajar ahora simplemente agrandando y expandiendo su apariencia. Y ya no se va a mover más. Entonces ahora quiero incrustarlo o colocarlo en el trabajo que he realizado aquí. Que esté detrás de estas dos líneas orgánicas. Entonces ahí puedo hacerlo desde la parte de las capas, para que sea, como les decía, más visible. Y ya está. Ya está mi Hukumari. Entonces ahora lo que voy a trabajar es simplemente añadir texto. Y ahora el texto funciona muy similar a cualquier otro elemento de Photoshop o cualquier otro programa Adobe. Entonces simplemente mejoro un poco la composición y vamos a colocar el texto. Vamos a poner protejamos, igual que en el anterior.
Para la parte de la tipografía, pueden utilizar cualquier tipografía que tengan instaladas en su computadora. Entonces yo voy a usar la Oswald. ¿Y qué es lo igual maravilloso de Illustrator? También sus tipografías son escalables. Entonces fíjense que ahorita hice súper pequeña mi tipografía. Entonces pueden hacer escalable su tipografía en las últimas versiones sin la necesidad de hacer la curva. Entonces solo la voy expandiendo. Ahí está. Protejamos al Jukumari. Voy a copiar los loguitos solamente. Dice protejamos su hogar. Protejamos su hogar. Entonces fíjense que a pesar de haberla agrandado, sigue siendo escalable. Y ahora vamos a colocar los loguitos respectivos. Y ya tenemos nuestro mini póster trabajado súper rápido. Entonces, hasta aquí tenemos alguna duda, alguna consulta. Veo que hay 3 preguntas en el chat. Hay una que dice, ¿pasar en la grabación? Sí. ¿Qué otras preguntas tienen? ¿Qué quieren que tal vez las veamos súper rápido? Han visto que en menos de media hora hemos trabajado un póster decente. Con una ilustración trabajada incluso desde cero. Entonces, chicos y chicas, ¿qué dudas tenemos? Veamos ahora en el chat. Bien. Entonces, a ver, vamos a guardar esto para que sea incluso un poquito más explicado el tema. Al momento de guardar nuestros archivos, podemos simplemente poner el comando de guardar, guardarlo en el formato Illustrator para que pueda ser full editable o también EPS o como una plantilla. Pero ¿qué es lo hermoso al momento de guardarlo como PDF? No va a ser editable por Word o por un PowerPoint, pero este editable de Illustrator sí va a poder editarse en otro Illustrator. Entonces es una forma sencilla de compartir los archivos sin que se mueva nada entre distintas personas o distintas computadoras. Pero ¿qué pasa si ya quiero guardarlo así listito para subir a las redes sociales? Simplemente me voy a archivo y exportar. Exportar como. Entonces aquí le doy a usar mesas de trabajo para que no exporte nada afuera y están todos los archivos. Entonces puedo guardarlo como PNG, Flash. Y es más, si tengo más mesas de trabajo y quisiera hacer, por ejemplo, un carrusel de Instagram, me voy a exportar y para web. Entonces aquí nos da todos los archivos posibles, por ejemplo, PNG, GIF, JPG, y cuando tenemos más de una mesa de trabajo nos salen todas las opciones al lado izquierdo, incluso para exportar si quiero una mesa de trabajo con otro tamaño en relación a la otra. Entonces nos permite también exportar los archivos para web de manera digital, mucho más fácil que en las versiones anteriores. Incluso puede llegar a ser más fácil que en Photoshop porque al trabajar por mesas de trabajo y especificar, digamos, distintos tamaños vectoriales, podemos hacer toda una página web y exportar solo los iconos, tipografías y demás listas para colocar. Entonces, creo que con esto, básicamente ya estamos listos. Gracias. ¿Tenemos alguna duda, alguna consulta, chicos y chicas? Veo la manito de Claudia levantada. Lice, buenas noches a todos. Una pregunta, Lice, de lo que estaba haciendo recién. Mi pregunta es, cualquier imagen que uno pueda hacer, ¿varía la calidad? Como usted dijo, se puede guardar lo que es PNG y otras versiones, por decir. ¿Cambia la calidad de la imagen? Sí, ¿en qué sentido, pero? Si mantengo mi archivo Illustrator guardado, lo voy a poder escalar y volver a guardar en cualquier momento. Pero una vez que ha sido exportado a PNG, ya va a perder esa cualidad escalable.
porque PNG no es un archivo vectorial. Si bien es mejor que el JPG, pero no deja de ser un archivo no vectorial, por si acaso. Entonces, si quieres que sea 100% escalable, todo el tiempo siempre ten tu archivo Illustrator. Bien, Ariel dice entonces en qué formato lo puede guardar para que no pierda el 50%. Si quieres que simplemente no pierda información, mejor si siempre lo guardas en PNG además del Illustrator. El PNG no va a guardar, no va a perder el tamaño sin importar la cantidad de veces que lo abras o lo compartas, mientras que el JPG sí. Y eso es algo que muchos se han confundido en un principio porque el JPG es un archivo que cuantas más veces se abre, más veces se comparte, es súper ligero, pero va perdiendo un poquito de información. Entonces no pasa nada si lo pasas 2 o 3 veces, pero si lo compartes 50,000, ahí sí hay problemas. Entonces, si quieres simplemente que no pierda información y ya tienes estipulado el tamaño que se va a quedar hasta el fin de los tiempos, guárdalo en un PNG. Y Illustrator te ayuda bastante incluso en guardar un PNG básico para web, para que sea una publicación, digamos, de Illustrator, o un PNG incluso con mucha más calidad, precisamente para que albergue todos estos detalles. Mi pregunta es la siguiente, si nos podría facilitar, porque si lo hizo de una manera súper rápida fue gracias a la combinación de teclas, y usted sabe que eso es lo que hace en que uno se vea profesional incluso a la hora de manejar un paquete de este estilo. Si tuviera algún lugar, algún link o de alguna manera facilitarnos ese tipo de información que serían sus, ¿no? Sus atajos por teclado. Muchos de los atajos te comento que los comparte con Photoshop, con InDesign, como más que nada el de selección o el de zoom. Pero los vamos a ver súper a detalle en el curso porque precisamente al final tienen que aprenderse por lo menos los básicos y van a tener una actividad incluso con cronómetro. Pero si quieres ahora mismo les dejo un link de una imagen que tiene todo compilado. Es cuestión de que vayan usando y se van a ir acordando, incluso es un poco, ¿no? Como que tiempo también para que aprendan los atajos. Hay atajos muy propios de Illustrator, como hay otros, como mencionaba, que son compartidos. Entonces ahora les voy a dejar una imagen y también de dónde pueden descargar Illustrator. ¿Qué otra pregunta tenemos? Vámonos con la última pregunta, amigos. ¿Alguien más? Vamos, Enrique Velarde. A ver, ahora sí. Sí, buenas noches. Mi consulta era por el tema de la tipografía, cómo podríamos editarlo, pero en el tipo que en ciertas partes de la letra podamos hacer el trazo más delgado o más ancho o hacerlo más geométrico, digamos. Esa era mi consulta. Es posible. Pueden hacerlo directamente generando, por ejemplo, una línea, puede ser con el pincel, puede ser con el lápiz, y hay una herramienta específica de trabajo de trazo, que se llama así, trazo, en la que pueden ir manualmente escogiendo qué parte quieren, más gruesa, cuál más delgada, o también un poco automatizado en algunos casos, pero en las últimas versiones. Y es posible. Incluso puedes generar un pincel nuevo para que se trabaje de aquí hasta el final de los días que tengas tu pincel guardado. Entonces, es posible. Queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Licenciada, una explicación muy amena, muy divertida. Muchísimas gracias. Queridos amigos, recuerden la invitación para el próximo lunes. Estamos iniciando un programa certificado de Adobe Illustrator con la licenciada que nos va a acompañar y nos va a enseñar todas las herramientas de Adobe Illustrator. Un placer, un placer. Gracias a todos por participar. Estén atentos igual a los cursos que salen, porque hay maravillosos. Gracias, Licen. Gracias, queridos amigos.